Bendiciones con todos. Tema 57 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar es una pregunta. ¿Existen los gigantes? Parte 1. Y leemos Génesis capítulo 6, versículo 4. Escuche, póngale atención lo que dice. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. En el tema anterior vimos cómo el Señor dio un periodo de gracia de 120 años a la población antidiluviana para que se arrepintieran y no participaran en el plan de Satanás para corromper la semilla de la mujer, porque esto traería la destrucción de la raza humana. Ahora veremos el controversial pasaje de Génesis 6, versículo 4, en donde por primera vez se mencionan los gigantes, quienes son resultado de la corrupción del ADN humano y que fueron eliminados por la ira de Dios en el diluvio. También veremos que lamentablemente esta abominación se volvió a repetir después del diluvio y cómo Dios utilizó a los hombres para que acabaran con los gigantes. En la frase había gigantes en la tierra en aquellos días. Anteriormente se acuerda que vimos en Génesis capítulo 6 versículo 2 que los hijos de Dios, los observadores o ángeles caídos, tuvieron relaciones con las hijas de Adán. Su unión produjo una descendencia única a la que la Biblia se refiere como gigantes. La palabra gigante viene del hebreo nefilim, que viene del verbo nafal, que significa caer o hacer caer, derribar, postrarse, mentir, fallar, desertar. Por lo que estamos hablando de seres a los que se les denomina los caídos, o aquellos que hacían que la gente se postrara ante ellos. Los nombres bíblicos nos informan del carácter de los nefilim. Nos dicen que ellos cayeron y causaron la caída del mundo. Dios no solo estaba molesto con los ángeles caídos por engendrar a los gigantes caídos, sino porque además muy probablemente se revelaron secretos que la humanidad en su estado caído, naturaleza pecaminosa, no debía conocer para corromperlos moral y espiritualmente. Los gigantes eran asesinos, malvados y poderosos que realizaban prácticas repulsivas, aunado a que tomaron ventaja de su físico y posiblemente de su intelecto, cuya influencia provocó que la humanidad se deteriorara rápidamente, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. La palabra nefilim también puede estar relacionada con la palabra asiria, Nagtu, que se encuentra en las inscripciones cuneiformes para describir a un ogro que era caracterizado principalmente no solo por su gran estatura, sino por su gran fuerza y violencia, con lo cual oprimían y tiranizaban a los demás. Inclusive la historia de ogros mencionan que se comían a los hombres. Números capítulo 13, versículo 32 dice: y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Es posible que estos seres enseñaron esas prácticas de canibalismo a humanos, quienes al verlos como seres superiores aceptaban tales abominaciones, y de allí que en diferentes culturas se practicó esto.
Por ejemplo, los aztecas, quienes hayan sido estos seres, fomentaron una cultura de rebeldía y apostasía hacia todo lo que referente a Dios, como la actitud de los Nefilim con la que se muestra en el Salmo capítulo 10, en donde los desdichados caen en sus garras. Salmos capítulo 10, versículo 2, 4, 7 y 10 dice: con arrogancia el impío acosa al afligido. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se agazapa, se encoge y los desdichados caen en sus garras. Mire. Otra fuente para entender más acerca de estos seres la encontramos en la palabra utilizada por los traductores de la Septuaginta, la cual, la antigua traducción al griego del Antiguo Testamento, que era la que estaba en circulación en los tiempos del Señor Jesucristo. Ellos sugirieron que la palabra gigantes, para traducir Nefilim, que viene a su vez de Gehenes, que significa nacidos de la tierra. Encontramos que esta misma palabra se utilizó en la literatura griega clásica para referirse a hombres o criaturas que eran mitad Dios y mitad hombre. En la mitología griega, los Gehenes eran una raza de gigantes de 6 brazos y que fueron derrotados por los héroes de la epopeya griega, los argonautas. Eran hombres de gran tamaño y a menudo monstruosos que estaban estrechamente relacionados con los dioses. Si los traductores de la Septuaginta no querían que pensáramos en semidioses ni en hombres de enorme estatura, seguro que eligieron la palabra equivocada. Sin embargo, si por Gehenes entendieron los híbridos entre los ángeles caídos y las mujeres, entonces eligieron la palabra perfecta. Es interesante ver que en la traducción de este versículo al arameo en el Targum de Jonathan, vemos el énfasis de lo sobrenatural, ya que Jonathan menciona los nombres de 2 ángeles caídos que en su rebeldía procrearon hombres de renombres. Estos 2 ángeles también son mencionados en el libro de Enoch. Este es otro testimonio de cómo la palabra Nefilim fue entendida por los traductores hebreos. Leamos el Targum de Jonathan. Dice: Sis-Han-Sasai y Uziel, que cayeron del cielo, estaban en la tierra en aquellos días y también después que los hijos del grande se habían unido con las hijas de los hombres, les dieron a luz, y estos son los que se llaman hombres del mundo, hombres de nombre. Si a usted le preocupa predicar la palabra de Dios hoy en día, con el nivel de maldad en la sociedad de la actualidad, que tiene un rechazo de las cosas relacionadas con el Señor, imagínese los peligros que experimentó Noé mientras predicaba la verdad de Dios a un mundo lleno de maldad, en el que además vivían gigantes. Pero Noé caminó con el Señor y lo obedeció, tanto predicando como construyendo el arca. Y solamente la protección de Dios fue la que lo mantuvo a salvo a él y a su familia en contra de todo ataque que los gigantes debieron ejercer en aquellos días. Así que nosotros no tenemos ninguna excusa para no servir al Señor. Si Noé pudo encarar a los gigantes, nosotros no tenemos por qué tener temor de los hombres. Nosotros solo tenemos que tener fe en el Dios Todopoderoso, quien es más fuerte que todos los gigantes que hayan existido. Él es el quien nos va a proteger de nuestras tribulaciones. Isaías capítulo 8, versículos 2 y 13 dicen:
No digan ustedes, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. El Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Después vemos que en los tiempos de Moisés se habla otra vez de gigantes y los israelitas los enfrentaron derrotándolos en batalla. Pero ¿de dónde salieron estos gigantes? Eso es lo que trataremos de explicar a continuación. Deuteronomio capítulo 9, versículo 2 dice: un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anat? Y la frase también después, como vimos en Génesis capítulo 6, versículo 3, los 120 años de tolerancia, una de las razones por las que Dios envió el diluvio fue para acabar con la corrupción de la carne resultante de la unión completamente antinatural entre ángeles y humanos, y que viola el orden creado por el Señor, y que representó una anormalidad tan impactante que requirió una destrucción mundial para acabar con esta abominación. Y efectivamente, Dios acabó con el problema de los Nefilim, frustrando todo intento de Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La palabra Nefilim solo aparece 2 veces en las Escrituras. En Génesis capítulo 6, versículo 4, para hablar de los gigantes antes del diluvio, y en Números capítulo 13, versículo 33, que nos indica que esta terrible transgresión ocurrió otra vez después del diluvio. Este segundo pasaje nos confirma que los Nefilim o gigantes, los hijos de Anat, eran de gran estatura. Lo sabemos por el lamentable informe que los 10 espías trajeron de la tierra de Canaán. Números capítulo 13, versículo 33 dice: vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anat son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Gigantes en la tierra prometida, hablemos de eso. La Biblia nos relata en la batalla cósmica entre el bien y el mal, entre He y Liel, está constantemente tratando de frustrar el plan de Dios para redimir a la humanidad. Así que este versículo, Moisés agregó la frase "y también después", indicando que Satanás volvió a utilizar la misma estrategia para corromper el ADN del hombre después del diluvio. Pero esta vez, porque tal vez hubiera menos ángeles voluntarios que estuvieran dispuestos a terminar en la prisión del Tártaro, así que Satanás enfocó su ataque basado en la información que el Señor revela. Así que cuando Dios le dijo a Abraham que después de 400 años sus descendientes regresarían a Canaán, eso les dio tiempo suficiente a Satanás para establecer un campo minado de gigantes para atacar a la semilla de Abraham. Pero el Señor le dio una extraña profecía a Abraham acerca de cómo iba a frustrar otra vez los planes del adversario. Génesis capítulo 15, versículo 16 dice: en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Lo que el Señor le está diciendo es que una de las razones por las que los descendientes de Abraham regresaron a la tierra prometida en la 4ª generación sería para acabar con la iniquidad de los amorreos, que como veremos eran gigantes que estaban cometiendo una gran maldad en la tierra durante ese periodo de tiempo. Cuando los israelitas estaban en el monte Sinaí,
Dios prometió que su ángel iría delante de ellos para combatir a los amorreos y destruirlos por completo. Éxodo capítulo 23, versículos 23 y 24 dicen: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni les servirás, ni harás los que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero cuando el pueblo de Israel vino a tomar posesión de la tierra prometida, encontraron gigantes en la tierra de Canaán. Al ver los gigantes, de 10 de los 12 espías perdieron toda su fe en Dios, quien les prometió una victoria sobre los gigantes, y dieron un mal informe a los israelitas. Por tanto, en castigo por su poca fe, fueron llevados de regreso al desierto, en donde vagaron durante 40 años. Un año por cada día que pasaron los espías en la tierra prometida. Números 14:34. Y cuando regresaron a la tierra 40 años más tarde, los gigantes aún seguían allí. El problema aún continuaba, pero esta vez los israelitas finalmente confiaron en el Señor Dios Todopoderoso. Y Dios les ordenó algunas veces que destruyeran por completo a los gigantes de los pueblos, incluyendo a todos los hombres, mujeres y niños, y hasta sus animales. De esta manera acabarían con todos los gigantes en la tierra prometida, para evitar la corrupción de la carne que nuevamente intentaba hacer Satanás, con la diseminación de la descendencia de ángeles caídos. Y vemos cómo la gente incrédula, que no entiende acerca de los propósitos de Dios, tiende a utilizar estos pasajes bíblicos con una mala interpretación para atacar al Señor, quien está haciendo todo esto para crecer en la fe a su pueblo, al demostrarle que, con Dios de su lado, eran capaces de derrotar hasta gigantes. Además, al mismo tiempo acabarían con esta abominación y sus repercusiones futuras. Todo lo que hace Dios es para nuestro beneficio, por si acaso. Josué capítulo 11, versículo 20 dice: porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés les dijo a los israelitas que tenían que acabar por completo con ciertas tribus, aunque vemos que Josué no cumplió por completo con esta orden y algunos gigantes sobrevivieron. Dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 17, sino que los destruirás por completo, a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Somos desobedientes, no nos gusta hacer el trabajo por completo, ¿no es cierto? Es interesante notar que el origen de estos pueblos se puede rastrear hasta uno de los nietos de Noé. Todos, excepto a los fereceos, cuyo origen es desconocido, son descendientes de Canaán, quien fue la primera persona que fue maldecida después del diluvio. Génesis capítulo 9, versículo 25. No es que su maldición esté relacionada con los gigantes, pero pudo abrir la puerta para que las fuerzas de Satanás lo utilizaran para sus planes siniestros. Leamos Génesis capítulo 10, versículo 15 al 18. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, padre de los hititas, y el antepasado del jebuseo, del amorreo, gergeseo, heveo, araceo, sineo, del arbadeo, del semareo y del amateo. Y después la familia de los cananeos fueron esparcidas. El profeta Amós nos dice que Dios destruyó a los amorreos por completo,
quienes eran tan altos como los cedros. Escuche Amós capítulo 2, versículo 9, escuche. Dice el Señor, yo mismo destruiré a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. Moisés describe que los amorreos estaban gobernados por dos reyes, Sehón y Og, y ambos reinos fueron derrotados por los israelitas en Deuteronomio capítulo 4, versículo 47. Y como veremos, esto debió haber sido un milagro a la par con el cruce del Mar Rojo, porque los israelitas se convirtieron en un pueblo legendario que impartió temor a todas las naciones de la tierra prometida, como explica Raad a los 12 espías de Josué, a los 2 espías de Josué. Josué capítulo 2, versículo 10 dice, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Números capítulo 21, versículo 26 dice, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado de su mano toda su tierra hasta Arnón. Y en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, Moisés nos describe el tamaño de la cama de Og, rey de Basán, o inclusive pudo haber sido su ataúd por la palabra en hebreo que se utiliza, que era de 9 por 4 codos. Y es probable que Moisés haya utilizado la medida del codo egipcio, que es de 52.4 centímetros, por lo que la cama de hierro era de 4.72 metros de largo por 2 metros con 10 centímetros de ancho. Así que el rey Og, el último de los descendientes de los gigantes refaitas, pudo medir unos 4.5 metros de altura. Si suponemos que era más chico que su cama, pero existe otra posibilidad en la que pudo ser incluso más alto que el largo de su cama, ya que es posible que este gigante no durmiera en posición completamente horizontal, como es la costumbre de hoy en día, sino un poco inclinado. Sabemos que en la antigüedad las personas a menudo dormían con varias almohadas para reclinarse, para dormir casi sentados, lo que les ayudaba a respirar mejor, y por lo mismo sus camas eran más cortas que la altura de su cuerpo. Esta costumbre se siguió practicando por la gente que vivió en los años 1800. E inclusive a principios de los 1900 en Canadá se utilizaba esta posición para respirar mejor, ya que antiguamente había padecimientos pulmonares causados por quemar leña dentro de la casa, y no todo el humo se iba por las chimeneas, por lo que el rey Og pudo ser aún más alto que el largo de su cama. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11 dice, porque solo Og, rey de Basán, había quedado de los gigantes que quedaron. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabat de los hijos de Amón? La longitud de ella de 9 codos y su altura de 4 codos al codo de un hombre. Deuteronomio capítulo 3, versículo 13 dice, y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, di a la media tribu de Manaset, toda la tierra de Argot, todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes. En las escrituras nos hablan de al menos 5 tribus de gigantes que encontramos en la tierra prometida. Los anaseos, los hijos de Anat, de los que hablaron los espías de Israel, con un tamaño gigantesco. Números capítulo 13, versículo 33. Josué casi los exterminó
de la región montañosa de Hebrón, Debir, Anat, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Sin embargo, quedaron algunos en las ciudades filisteas de Gaza, de Gat y Asdod. Josué capítulo 11, versículo 21 y 22 dice: Por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anat, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas, solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y Asdod. Ahora, la Biblia nos habla de sus ciudades eran grandes y las murallas que rodeaban estaban fortificadas hasta el cielo, describiendo lo alto que eran. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28 dice: ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han aterrorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y además vimos allí a los hijos de Anat. Ahora, los refaitas, del hebreo refaim, que significa sombras o fantasma de los muertos, espíritu de los muertos. Los refaitas eran los gigantes que habitaban en Canaán, Edom, Moab y Agnón. La primera vez que escuchamos de ellos fue en la época de Abraham, alrededor del 1950 AC, cuando el rey Kedorlaomer los derrotó, pero no los exterminó, porque después, en el periodo de la conquista liberadora de Josué, alrededor de los 1440 AC, dice que Og, el rey de Basán, pertenecía a esta raza de gigantes, los refaitas. Génesis capítulo 14, versículo 5 dice: Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas de Asterot, Carnaín, y a los sususitas de Han, y a los emitas en Sabe Kiriataim. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 16 dice: Entonces Isbe Benot, quien era de los descendientes del gigante, y cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. El valle de Refaim, probablemente nombrado a razón de estos gigantes, se encuentra al suroeste de Jerusalén, entre Belén y Jerusalén. El término refaitas es usado como sinónimo de gigantes en el Antiguo Testamento, ya que la palabra Nefilim no se vuelve a usar para nombrar a estos seres. Segunda de Samuel capítulo 5 versículos 18 y 19 dice: Los filisteos llegaron y se esparcieron en el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor dijo a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Lamentablemente, los israelitas no acabaron hasta con el último de los refaitas en la tierra prometida. Entre los refaitas había gigantes que manifestaban una alteración genética que hacía que tuvieran 6 dedos en cada mano y pie. Por eso, se piensa que los indios americanos requerían que toda persona alzara su mano para contar los dedos, porque estaban aterrorizados de los seres de 6 dedos. Y en las películas de Hollywood muestran a los indios haciendo el saludo diciendo "How", para mostrar que si eran humanos, solo 5 dedos en la mano tenían. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 6 dice: Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. El profeta Isaías nos insinúa lo que le sucede cuando mueren los refaitas al mostrarnos acerca de la naturaleza caída de esas criaturas, quienes se levantarán en un revuelo para recibir a Satanás. ¿Sí? Isaías capítulo 14, versículo 9 dice:
El Seol, desde abajo, se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra, levanta sus tronos a todos los reyes de las naciones. Al norte de Israel, en los altos de Golán, lo que antes pertenecía a Basán, existe un antiguo monumento compuesto por enormes círculos de piedra que ha dejado perplejo a los expertos y sigue siendo un misterio hasta nuestros días. Se llama Gilgal Refaim, la rueda de los gigantes. Y nadie sabe su propósito, pero los arqueólogos israelitas creen que fue un centro ritual, posiblemente relacionado al culto de los muertos. ¿Qué les parece? Ahora hablemos de los emineos. Era una raza que habitaba en el país de los moabitas, al este del río Jordán, Génesis capítulo 14, versículo 5, y que se representa tan grande, numerosa y alta como los anaseos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 y 11. Los emineos habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como numeroso, y alto como gigantes. ¿Por qué gigantes? Eran ellos también contados como los anaseos, y los moabitas los llamaban emineos. Otro más, los orios de Orín, habitantes de cueva, o trogloditas. Estos gigantes habitaron en el monte Seir, y se habla que en tiempos de Abraham una coalición liderada por el rey Kedorlaomer venció a estos gigantes. Dice Génesis capítulo 14, versículos 5 y 6. En el año 14 de Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron a derrotar a los refaitas en Astarot Carmanaim, a los susitas en Han, a los emitas en Sabe Keriataim y a los orios en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Pero no fue hasta que, gracias al poder de Dios, la familia de Saúl pudo conquistarlos y eliminarlos para acabar con la corrupción de la carne de estos seres. De esta forma, tomaron posesión de esta tierra de gigantes, y a este territorio se le llamó Edom en honor a Esaú. Veamos ahora los sonsomeos, que significa conspiradores o tribus que hacen un ruido. Es una antigua raza de gigantes que habitaba en la tierra que bordeaba la nación de Amón, pero que desapareció antes de la época de Moisés y solo se menciona en Deuteronomio capítulo 2, versículos 20 y 21. Escuchen. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes como en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sonsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los anaseos, a los cuales Jehová destruyó de delante de los amonitas, quienes le sucedieron y habitaron en su lugar. Estas tribus de gigantes estaban condenadas porque, de acuerdo al profeta Isaías, nos dice que los Nefilim estaban muertos y no van a participar en la resurrección. Si ven a continuación, la palabra fallecido en hebreos es Refaim, donde Dios nos deja claro que los Nefilim no van a participar en su plan de redención y va a hacer que nos olvidemos de ellos. Por eso es tan difícil que encontremos restos de ellos, y los que se han encontrado han sido escondidos por ciertos grupos en ciertos países para que no se afecte la propaganda de la teoría científica de la evolución, en donde, según sus mentiras, el hombre va ganando altura conforme más evoluciona. Qué loco que está. Hasta da ganas de reírse, ¿no es cierto? Y un gigante del pasado echaría abajo sus mentiras y ayudaría a probar aún más la verdad de la Biblia. Si todos los restos de gigantes fueran mostrados al público, sería un factor importante para desacreditar la teoría de la evolución
que tanto es promovida por las instituciones educativas y científicas, los medios de comunicación y los museos, como en el caso del gigante irlandés, una momia descubierta en Egipto en 1895 y que medía 3.71 metros de altura, tenía 6 dedos en el pie derecho y pesaba 2 toneladas, pero que desapareció misteriosamente mientras era transportada al museo. Así que este descubrimiento lleva a cubrir lo que las escrituras nos están diciendo. Todo el nombre que buscaron los gigantes no les sirvió porque hoy todas sus proezas han quedado en el olvido, ocultas, y solo se ridiculizan denigrándolas a mitos, leyendas y cuentos infantiles. Salmos capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin en la desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha desaparecido con ellas. Ahora, en nuestro siguiente estudio hablaremos de por qué los gigantes fueron considerados hombres de renombre. Y ahora los recordamos solo como mitos y leyendas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Este asunto de los gigantes, de cómo contaminaron a la raza humana. Dice, mire que la misma Biblia habla, ¿sí? Ahí les pusimos las citas bíblicas de los pueblos de gigantes que habían. Y Dios los mandó a destruir porque era una raza horrible, terrible, asesina. Entonces, al ver esta palabra, al escuchar esta palabra, usted dice, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo quiero ese conocimiento de la palabra para discernir y para dejar a un lado todas estas cosas pecaminosas y vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. Claro que puede. El primer paso que tiene que hacer es entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Y como usted ha escuchado, en cada video ponemos lo que llamamos la oración de fe, donde la oración para aceptar a Jesucristo, que esperamos que usted lo haga, que lo acepte, para convertirse en una persona, en un cristiano verdadero. Porque fuimos manchados por el pecado y el Señor quiere lavarnos con su sangre. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvos. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Eso es maravilloso. Ahora, medite en la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Estúdiela. Medite en ella. Póngala en práctica, obedézcala. Y predíquele también a otros. Otros necesitan saber estas verdades del Señor. Cante alabanzas porque el Señor es digno de ella. Converse con Él a través de la oración que Él le va a responder. Y venga a la iglesia. Le invitamos a la iglesia, a usted y su familia, que si hay espacio. Y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Qué tan maravillosa que es, mi Dios. Cómo nos enseña. Estamos aprendiendo esta historia de los gigantes, de dónde vienen, ¿sí? Cómo fueron eliminados por ti en su gran mayoría, Señor. Cómo escogiste a pueblos, como a pueblos guerreros, como el pueblo de Israel. A Josué como líder, a Moisés, para derrotar a estos gigantes que corrompieron la tierra, que se habían convertido en caníbales, Padre Santo. Que esta palabra, tu palabra, traiga cambios a nuestras vidas. No regrese vacía, regrese con una cosecha, Señor. Que personas acepten a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, Padre Santo. Y nosotros por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes por escuchar la palabra de Dios.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra para que otros también conozcan estas verdades del Señor. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.